Buenos días. Gracias, María Luisa. Buenos días a todos. Me uno a ese agradecimiento por vuestra presencia y también por todas las personas que estáis conectados, por vuestra atención. Y sin más dilación, pues entro a valorar los resultados del año 2024, ¿no? Como creo que habéis podido comprobar esta mañana también por las publicaciones que hemos hecho, ha sido un año que yo diría ha sido excelente. Y lo ha sido tanto por los resultados como por lo que estamos viendo que conseguimos, lo que estamos de alguna manera plantando para el futuro. Y con eso me refiero particularmente a la actividad comercial, que ha sido elevada este año y que además ha ido de menos a más. Acabamos el año con un ritmo muy bueno, como también lo acaba la economía española con las cifras que vimos ayer. Los recursos de clientes nos suben un 8,7%, la cartera de crédito, que históricamente ha estado plana y no solo plana, sino a la baja, ya nos crece con una subida del 2,2%, primas de seguros, suscripciones netas, cifras todas muy positivas del tono de la actividad. Y de nuevo, y lo veréis, con una aceleración a medida que avanzaba el año. La morosidad ha seguido bajo control, de hecho nos baja en el trimestre y en el año al 2,6%, una cifra que está pues un punto por debajo de los indicadores del sector, en lo cual teniendo un 25% de cuota de mercado pues es algo muy destacable. Niveles altos de liquidez, muy altos, y de solvencia, eso no cambia respecto a otros trimestres. Y sí es verdad que acabamos no solamente el año, sino que cerramos ya formalmente el ciclo del Plan Estratégico 2022 y 2024. Veréis al final una hoja con la comparativa entre los objetivos que nos habíamos marcado y los que hemos conseguido, que son francamente muy positivos en la comparativa. El resultado, 5.787 millones, una subida de un 20%, y eso nos permite también incrementar el dividendo por acción, que supone un pago de algo más de 3.000 millones en dividendos, que adelanto ya la mitad vuelven directamente a la sociedad a través del FROB y de la fundación, lo cual supone que una buena noticia para nuestros accionistas es también una buena noticia, sin duda, para toda la sociedad de manera directa. Al mismo tiempo que valoro muy positivamente los resultados financieros, es importante que recordemos cómo los conseguimos y, de alguna manera, qué nos hace particularmente diferencial en España. Aquí tenemos 5 líneas. La inclusión financiera, yo lo que destacaría en este momento con esos 3.609 municipios en que estamos presentes, que básicamente hemos añadido algo más de 900 en el último año a través de la extensión de nuestras rutas de ofibuses, de ofimóviles. Tenemos 33, llegamos a una población de más de 500.000 de personas, de lo que se ha venido a llamar la España vaciada, y cumpliendo un servicio que es importante y obviamente con una repercusión social muy relevante. Las cuentas de pago básicas, aquellas que son básicamente libres de comisiones para personas en situaciones de vulnerabilidad, tenemos 362.000, es un número muy elevado. Otras entidades no lo publican y por tanto no podemos compararlo, pero tengo el convencimiento que somos con mucho líderes en este aspecto de responsabilidad social, de permitir a personas en situación de dificultad que puedan hacer banca con nosotros sin un coste financiero para ellos. Microbank, como líder europeo de microcréditos, ha tenido otro año magnífico, 32.000 puestos de trabajo creados en el último año, según informes independientes. Hemos seguido haciendo las reestructuraciones, innovaciones, particularmente en el mundo hipotecario, que han sido necesarias para ayudar a nuestros clientes. Muy particularmente hoy aquí en Valencia puedo decir que llevamos unas 10.000 operaciones de crédito para personas y empresas afectadas por la DANA, por un importe de algo más de 400 millones, 418 millones, con los últimos datos que tengo, que evidentemente va a seguir creciendo porque nos hemos volcado en la ayuda y en la recuperación de la zona afectada. Proyectos sociales, hemos llegado el año pasado a 20.000 voluntarios, lo cual es evidentemente una cifra muy llamativa. Estamos ayudando a través de la Fundación Dualiza a más de 12.000 estudiantes. Y finalmente
en el terreno medioambiental pues hemos batido con mucho nuestros objetivos, con un total de 87.000 millones prácticamente de finanzas sostenibles en el periodo del plan estratégico en esos 3 años, que nos hemos puesto ahora como objetivo volver a elevarlo hasta los 105.000. Creo que es importante recordar que no solamente estamos haciendo nuestra función y obteniendo unos muy buenos resultados financieros, sino que además estamos yendo más allá en muchos aspectos, y esto son datos concretos y ejemplos de esas actividades que hacemos, ¿no? Actividad comercial, primero el entorno macro. Comentábamos brevemente antes de empezar la rueda de prensa lo unido que está nuestro éxito y nuestro destino al éxito de la economía española, con un 25% en números redondos de cuota de mercado. Que la economía española vaya bien es una grandísima noticia para CaixaBank, y que CaixaBank haga las cosas bien y financie a la economía española también, naturalmente, es una buena noticia para la economía. Tenemos los datos de los últimos 5 años de PIB. España liderando la clasificación con una subida del 7,6%. Las cifras de ayer del año 24 con ese crecimiento del PIB del 3,2% son sin duda muy positivas, y evidentemente vemos, yo diría, que desgraciadamente otros países de la Unión Europea pues están por debajo. Particularmente llama la atención el caso de Alemania, pero bueno, en el último año también Francia. Hoy esta mañana se publican las cifras del trimestre, que tampoco son buenas para Francia. Bien, España está liderando en este momento el crecimiento económico en Europa. Estamos creando empleo, algo muy importante, el 2,4% de incremento en afiliados a la Seguridad Social en el año. El turismo, bien conocéis, está en niveles muy, muy positivos y de récord. Y recordar algo que también es muy importante y que explica el potencial de la economía y también la resiliencia de nuestros clientes, que es que tenemos un nivel de endeudamiento muy inferior al que tuvimos en el momento de la burbuja hace ya 15 años, y también muy inferior al que tienen otros países europeos. Aquí veis las cifras de los hogares, con un 44 comparado con un 52 en Europa, y también de las empresas, que están un 20% por debajo en endeudamiento. Por tanto, mucho potencial de cara a futuro, porque el partir de niveles más bajos de endeudamiento pues le da evidentemente más posibilidades a la economía. De cara al 2025 teníamos una previsión del 2,3%. Esta previsión es anterior a la publicación de los datos de ayer. Los datos de ayer, lógicamente, harán a nuestro servicio de estudios revisar esta cifra, y como son mejores de lo esperado, lo probable, aunque ellos harán su análisis, pero lo probable es que estas cifras sean revisadas al alza en el caso de España para el 2025, donde vemos todavía crecimientos altos y sobre todo muy por encima de nuevo de la eurozona, ¿no? Con la dinámica del mercado, el crecimiento de la población, la bajada de los tipos asociada a la caída de la inflación, el mantenimiento de una buena evolución del turismo, y esperamos también, en la parte derecha de esta página podéis ver los distintos componentes que están detrás de la evolución del PIB en los últimos 5 años. Y como veis, ha habido un fuerte incremento del consumo público, que justifica 3,9 puntos de esos 7,6. Continuación, consumo privado, y en el último lugar es la inversión. La inversión, que en el último trimestre hemos visto cifras buenas. Es importante, sin duda, que se acelere, que España sea un país no solamente en el que la gente viene como turista, la gente emigra o viene a España y genera más oportunidades y puestos de trabajo, sino que también las personas vienen a España, o las empresas vienen a España a invertir, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos esperando que pase en los próximos 3 años, que la inversión suba de manera notable, que todavía, sin duda, pues no lo hemos visto de la misma manera que otros componentes del PIB. En ese contexto, lo que tenemos es un crecimiento de la actividad, que os decía antes, muy fuerte. Volumen de negocio, que incluye la parte de préstamos y la parte de recursos de clientes, depósitos y otras inversiones, sube un 6,4%. Número de clientes, ganamos un neto de 280.000 en el año, 600.000 clientes más en clientes digitales. La parte de crédito, tenemos, como os decía, una subida de 7.000 millones, es un 2,2%, y como veis, con diferentes intensidades. El crédito al consumo
no sube, nos ha venido subiendo sí de manera consistente todos los trimestres un 7%. La cartera hipotecaria ya nos sube y podéis ver en la parte de abajo cómo tanto en el caso de hipotecario como veréis también en el de las empresas, pues hemos tenido un cuarto trimestre particularmente activo y positivo, ¿no? Que el crecimiento de la cartera se ha puesto finalmente en positivo en la cartera hipotecaria. Recordar que aquí ha habido muchas amortizaciones asociadas también a la subida de los tipos de interés, y en este momento ya empezamos a ver que la nueva producción supera a las amortizaciones ya desde hace unos meses, y en el caso del crédito de empresas, donde hemos visto en el último trimestre un crecimiento importante. Sí es cierto que la mayor parte de este crecimiento proviene de la actividad internacional, porque el crecimiento del crédito empresarial en España, las cifras del sector y las nuestras coinciden en eso, en este momento está cercano a cero. Y por tanto aquí, cuando hablaba antes de la necesidad de que la inversión pues tome cierto protagonismo y dé un poco de relevo al consumo público y otros componentes de la economía, este será digamos, un factor completamente ligado a más inversión, más crédito empresarial. A más crédito empresarial habrá también más inversión. Tenéis aquí las cifras de nueva producción en personas físicas, la vivienda con ese crecimiento muy relevante de un 53%. También el consumo, estamos haciendo casi toda la nueva producción de vivienda a tipo fijo, y en la producción del consumo también a nuestros clientes que tienen sus ingresos con nosotros, lo cual nos da la tranquilidad de que la tasa de morosidad no va a aumentar asociada a ese incremento del consumo. La evolución de los tipos ha sido a la baja durante el año. Es verdad que ahora en las últimas semanas lo que se está haciendo es estabilizar los mercados y por tanto los mercados empiezan a asumir que ya se está tocando suelo y que los tipos, ahí veis el Euribor de 12 meses, como se espera, ya bastante plano, ligeramente a la baja, pero bastante plano en los próximos 12 meses. En ese contexto tenemos ya un 43% de nuestra cartera tipo fijo, pero llevamos ya muchos años, de los últimos 8 o 9 años, en que hemos potenciado la cartera tipo fijo y, por tanto, evitando un riesgo de tipo de interés para nuestros clientes. Pero, como históricamente el mercado español ha estado muy centrado en las hipotecas relacionadas con el Euribor, todavía hay una parte importante de nuestras hipotecas a tipo variable y lo cierto es que en el año 24 ya han visto reducir la mayor parte de ellos, 1,2 millones de clientes han visto reducir su cuota por la caída de los tipos. Esto es algo que en la comparativa con el año pasado va a volver a suceder de nuevo en el año 2025. Por tanto, cuando hemos hablado aquí hace un año, hace 2 años, el difícil impacto de la subida de los tipos de interés en los hogares y también en el balance del banco, la realidad es que esto ha transcurrido de una manera mucho mejor de lo que esperábamos todos, y la parte buena es que en este momento ahora ya estamos de reducción desde el punto de vista de nuestros clientes. Obviamente eso tendrá un cierto impacto en nuestros resultados por presión en el margen, como veremos que ya está teniendo luego. En recursos de clientes, una subida de 55.000 millones en el año. 55.000 millones es una cifra muy significativa y que no se aleja del balance de alguno de nuestros competidores, lo que hemos crecido solamente en este año. Muy equilibrado entre lo que es gestión patrimonial. En gestión patrimonial, os recuerdo, incluimos fondos de inversión, fondos de pensiones y las provisiones de seguros de ahorro, y lo que es depósitos en balance con otros 24.500 millones. Crecimiento porcentual más elevado en gestión patrimonial. El mercado también nos ha ayudado mucho, pero muy notable en la parte de depósitos en balance. Y como veis también, de nuevo, con una cierta aceleración durante el año. Llegamos a una cuota de mercado del conjunto de los recursos del 26,4%. Es una subida de 14 puntos básicos en el año, lo cual pues, nos hace estar muy satisfechos, porque ya teniendo cuotas de mercado altas, el poder subir siempre es un mayor desafío. Quería hacer un pequeño zoom sobre el negocio de seguros y fondos, el de gestión patrimonial, que llamamos aquí. Veis primero las suscripciones, el dinero nuevo que entra en estos productos, neto de las salidas, han sido 11.400 millones en el año, el doble que el año pasado. Y en la parte derecha de esta página podéis ver nuestra cuota de mercado, agregando todos esos productos. En gestión patrimonial tenemos una cuota de mercado del 29,5%. Me parece notable ver que los siguientes 2 competidores están en menos de la mitad, en niveles del 12%, para hacerse una idea
de lo que es el ahorro a medio y largo plazo y de cómo estamos teniendo éxito muy notable, puesto que la diferencia que tenemos con nuestros competidores en esta parte del negocio es mucho mayor que en otras áreas. Y uno de los motivos está en la parte de abajo, la rentabilidad que estamos ofreciendo. No solemos hablar de rentabilidad, pero he querido hacer énfasis en los fondos de inversión. Aquí tenéis los datos de los últimos 5 años de las gestoras grandes, cuál ha sido la rentabilidad de los fondos de CaixaBank versus el mercado, un 3,8 versus un 3. Y estoy dando plazos largos. En plazos cortos también se produce, pero evidentemente en un año concreto los mercados pueden llevar a resultados que no son necesariamente representativos, por eso estamos cogiendo plazos más largos. Y lo mismo nos sucede en los fondos de pensiones, donde la diferencia también es muy notable. Tenemos una capacidad de asesoramiento a nuestros clientes y también después de gestión patrimonial muy notable, que vamos repitiendo año tras año, y sin duda eso genera pues, un círculo virtuoso, una bola de nieve que nos permite tener este grado de liderazgo en la parte del ahorro. Los seguros de protección, que fundamentalmente hablamos aquí de vida a riesgo y de todos los seguros generales, de salud, de auto, de hogar, han tenido también un año muy positivo, con un crecimiento del 11,7% en primas, de nuevo al alza durante el año, y con ganancia de cuota de mercado, particularmente en vida a riesgo, que es donde tenemos toda la información a estas alturas del año, muy relevante, un 26,5%. Portugal, obviamente, hoy también va a presentar los resultados BPI con gran detalle de los mismos en Lisboa, con lo cual simplemente hacer un zoom. Continúa creciendo, mejorando eficiencia, mejorando rentabilidad, la ratio de eficiencia en ese 37,5, la ratio de morosidad muy baja, que ha sido una constante de BPI durante toda su historia, y con variaciones positivas importantes en cuota de mercado. Una contribución ya de más de 500 millones y que también sube un 20% respecto al año pasado. Por tanto, vidas muy paralelas y muy positivas de nuestra actividad en España y en Portugal, con un elemento de aún mayor crecimiento en Portugal. Pasamos a ver el balance. Morosidad, como os decía, a la baja, 2,6, contenido en todos los segmentos, en buena evolución, por debajo del sector, como podéis ver de manera muy notable. En solvencia hemos tenido un año muy bueno. La cifra de solvencia evidentemente está por encima de nuestros objetivos, y lo que veis en el año, en ese bloque verde, es la generación de capital que hemos tenido, que son 219 puntos básicos, no más de un 2%, y los demás bloques indican cómo lo hemos distribuido. En la parte roja se refiere al pago de dividendos, que con nuestra política pues es un pago muy relevante, y las partes más azules moradas se refieren a los programas de recompra. Por tanto, el capital estable, pero porque hemos generado muchísimo y además hemos podido remunerar a nuestros accionistas tal y como tenemos acordado, puesto que el capital nos lo permite hacer. Esta mañana hemos anunciado el 6º programa de recompra de acciones por otros 500 millones de euros, que ayer aprobó el Consejo, y como estamos todavía ejecutando el 5º, el 6º lógicamente se empezará a ejecutar una vez que haya acabado el 5º programa de recompras. Liquidez elevada, con esos 170.000 millones, con mucho éxito en el acceso al mercado que hemos tenido el año pasado, y honestamente también en el mes del año, en enero, hemos ya levantado otros 2.000 millones. Por tanto, yo diría que con mucho éxito y sin novedad en este aspecto. Si pasamos a la cuenta de resultados, tenéis el detalle de la subida del resultado. Como podéis ver, fundamentalmente debido a mayores ingresos que se asocian a la subida de los tipos, pero también a la mejora de la actividad comercial, y evidentemente con unos gastos más contenidos y con un coste del riesgo moderado, pues nos ha permitido hacer crecer el resultado un 20%. Aquí podéis ver con cierto detalle las líneas de ingresos. La variación del margen de intereses en el año
es casi de un 10%, un 9,8%, pero ya podéis ver que efectivamente la caída de los tipos de interés que se está produciendo ya nos empieza a afectar, y en el cuarto trimestre hemos tenido una caída del margen de intereses sobre el tercer trimestre. Por eso cae un menos 2%. Este es un proceso que esperamos siga durante el año 2025, aunque se estabilice ya en la segunda mitad del año, que es el reprecio de nuestra cartera. Antes hablaba de la cartera hipotecaria, una muy buena noticia para nuestros clientes. Evidentemente tiene un impacto de menores ingresos para nosotros, pero afortunadamente compensado por muchas otras actividades y partes de la cuenta de resultados. Ingresos por servicio con una subida de 4,6% en el año. Destaca, como no podía ser de otra manera, la gestión patrimonial, esa gestión de fondos de pensiones y de seguros, y en su conjunto pues una evolución sin duda muy positiva. Eficiencia, como os decía, se reduce. Sabéis que cuanto más baja sea el ratio de eficiencia, digamos, el ratio de costes sobre ingresos, es mejor. Bajamos del 40% de manera clara al 38,5%. Son niveles realmente muy atractivos. Tenemos un incremento de gastos de personal importante en el año, asociado evidentemente a las negociaciones y al convenio colectivo que aplicaba un 5% para el año 2024, y también a la inversión importante que estamos haciendo en nuestras personas y el incremento que hemos tenido de nuestra plantilla durante el año. Coste del riesgo, sin novedad, altísimos niveles de cobertura y por debajo de ese objetivo que nos habíamos puesto del 0,3%, de 30 puntos básicos, concretamente está en el 0,27. Y con eso veis el conjunto de la cuenta de resultados, el ROE, el resultado sobre los recursos propios del 15,4%. De nuevo, aquí los bancos a veces hablamos de ROE y a veces hablamos de ROTE, parece para confundir. En un caso son los recursos propios y en otro caso son los recursos propios netos de los intangibles. Y en el ROE tenemos un 15,4%, en el ROTE tenemos un 18%, que es la cifra que los mercados financieros siguen más de cerca. Destacar también el pago de impuestos. Es un efectivo, al sumar el impuesto a la banca de los depósitos y el impuesto de sociedades, es un tipo efectivo del 35%. Recordar que el tipo de sociedades es el 25%, por tanto estamos contribuyendo más que cualquier otro sector, o notablemente más, pero también hemos podido dedicar esos 3.000 millones al dividendo. La rentabilidad, como digo, nos parece que es una rentabilidad razonable, atractiva, pero que compara también con un largo periodo de resultados más bajos después de la gran crisis financiera. Hemos tomado la decisión de pagar dividendo de 43 céntimos, 5 por acción. Eso es un payout del 53,5%, que abonaremos a continuación de la Junta General. Evidentemente la decisión que se ha tomado es la propuesta por parte del Consejo a la Junta, que será quien tenga que decidir sobre esa aprobación, y mantener en el año 2025 una política de dividendos similar, payout del 50 al 60% y con un pago a cuenta en el mes de noviembre. En el conjunto de los pagos de dividendos y de los 6 programas de recompra de acciones que hemos ejecutado o anunciado durante este periodo de 3 años ascienden a 12.000 millones. El objetivo inicial que nos habíamos puesto era generar ese capital sobrante y devolverlo a los accionistas por 9.000. La realidad ha sido evidentemente mejor. Hace ya bastantes trimestres que dijimos que donde habíamos dicho 9.000 pensamos que podría llegar a 12.000, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Recordar, y lo anunciaba al principio, nuestros resultados revierten directamente a la sociedad, porque no solo tenemos esos 558.000 accionistas, la mayor parte pequeños accionistas españoles, sino que además la otra mitad del capital está en manos del FROB y de la Fundación La Caixa, ¿no? Aquí veis lo que son los resultados y dividendos de los últimos 3 años, ¿no?, de este plan estratégico. Supone que hemos podido pagar 2.400 millones a Criteria, que por tanto 2.400 millones más a la obra social, y al FROB han sido una totalidad de 1.300 millones, que evidentemente va al bolsillo de todos los españoles. Por tanto, unos resultados muy gratificantes que además, por nuestra estructura accionarial, tienen un beneficio adicional, y el de la Fundación La Caixa, tenéis ahí el recordatorio de algunos de los programas más relevantes
de la Fundación que tanto bien hace a este país. Y acabar con 2 notas, una simplemente una lista de nuestros principales objetivos del plan estratégico, lo que dijimos hace 3 años, cuál ha sido la realidad, pues es una suerte y un orgullo y el poder presentar cómo hemos alcanzado todos ellos, dar las gracias a la plantilla, que es quien ha conseguido que esto sea posible de manera brillante, y evidentemente nos fijamos objetivos también ambiciosos para los próximos 3 años. Lo hablamos en noviembre cuando presentamos el plan, 3 grandes pilares: acelerar el crecimiento, y este cuarto trimestre precisamente os decía que ha habido ya una notable mejora del nivel de actividad. Acelerar también la transformación, adaptarnos a los tiempos y si podemos adelantarnos a los mismos, y siempre manteniendo nuestra esencia, nuestro ADN social, que incluye la vertiente medioambiental también. Y con eso muchas gracias.